Bienvenidos a Legado 49, platicando de los 49ers. Estimados, bienvenidos de regreso aquí a Legado 49. Qué gusto que estén de vuelta, qué gusto estar de regreso. Y bueno, ya estamos de lleno en el off-season, ya lo saben. Todo el mundo ya está pensando qué va a hacer. O algunos ya lo están haciendo, como los Saints, que acaban de contratar a Derek Carr. Eso le deja ya el camino libre en la agencia libre a Jimmy Garoppolo para ser el quarterback más asediado en la agencia libre. Algunos dirán, pues, ¿por qué? Pues, al final, ¿por qué Derek Carr firma un contrato de 135 millones en 4 años, que promedio son 37 y medio? Por la simple y sencilla razón de que no hay muchos quarterbacks en la agencia libre. Y él era el mejorcito que estaba ahí. En estos momentos, el mejor quarterback en la agencia libre se llama Jimmy Garoppolo. Y si bien no creo que vaya a rebasar la banda de los 30 millones por año, lo cierto es que algún equipo, como hay varios, entre ellos los Falcons, los Buccaneers, incluso los Patriots, los Jets, los Titans, que no sé si de veras quieren mantener a Ryan Tannehill o no, los Commanders, son equipos que requieren, incluso Seattle, oh no, oh no, son equipos que requieren quarterback. Ahí se va a estar contestando el buen Jimmy. Así que, señores, sean bienvenidos a Legado 49. Suscríbanse si no lo han hecho, denle me gusta al video para que más aficionados a los frenos lo vean y píquenle la campanita para que sepa cuando esté estrenando un video de Legado 49. Estimados, bienvenidos, yo soy Fernando y vamos a platicar de este tema que siempre genera muchas dudas, especulaciones y demás. Este es un canal de los 49ers, ustedes lo saben bien. Y a los 49ers nos importa porque aquí en nuestra comunidad de los Niners hay muchas dudas acerca de cómo se maneja el salary cap, qué rayos es el salary cap y qué tan real o no es el salary cap. Pero evidentemente es un tema de la liga, así que voy a hacerlo de manera general porque al final así se maneja esto. Voy a ser bien claro y concreto. Este es el primero de 3 videos del salary cap. ¿Por qué 3 videos? La mayoría cree que el salary cap o es un mito o 2. Es como una especie de crédito revolvente que existe y no es ni una cosa ni la otra. Porque la única manera de entender verdaderamente cómo funciona el salary cap es entendiendo los contratos de la NFL, porque el salary cap no es otra cosa más que el grueso de esos contratos. Bien, por ello, la primera parte es cómo manejar, qué es, etcétera, las generalidades del cap, para que lo entendamos qué realmente es el tope salarial, salary cap, como lo quieren llamar. La segunda parte es la concentrado puramente en los contratos, cómo se conforman y por qué a veces cuando alguien dice es que tiene un salario disponible de 5 millones o de 10 millones y contratan a un cuate que va a ganar 35 millones al año, simplemente y con justa razón dices, no me salen las cuentas. ¿Cómo vas a contratar a alguien 35 millones al año si tenías 10 millones disponibles? Bien, vamos a revisar el salary cap, señores. Es un gusto que estén por acá y vámonos. Primeramente, definamos qué es realmente el salary cap en la NFL. El salary cap no es otra cosa que un acuerdo entre la liga y el sindicato, la NFLPA, la Players Association o el sindicato, como le quieran llamar, que coloca un límite a los equipos del dinero que pueden gastar en la suma de los salarios de sus jugadores utilizando lo que se conoce como un hard cap o como un tope duro. Hay otras ligas estadounidenses como la MLB, la NBA, que manejan también cap, pero es distinto.
Alguien por ahí dice, es que debería ser el cap como es, por ejemplo, en la NBA. La diferencia es que los rosters en la NBA son distintos. O sea, en la NFL son rosters de 69 personas. Entonces, no es posible hacerlo. Dos, recordemos que la NFL es un ente que está controlado por 32 personas. Por eso la liga, a pesar de que podría de alguna manera perderse como se ha ido perdiendo el deporte en general, primeramente el fútbol soccer y luego lo demás, por cuestiones del dinero, el maldito dinero, pues de igual manera podría suceder con la NFL, pero es un poco más difícil, porque entre los 32 dueños, de alguna manera, ellos mismos se controlan. Y esa es la gran ventaja. Por eso, no es que llegue cualquiera y diga, yo quiero comprar un equipo de la NFL. No funciona así. Los dueños tienen que autorizarlo. ¿Por qué? Porque ellos sabrán con quién se relacionan. Bien, dentro de eso, el único problema que pueden llegar a tener los dueños es el conjunto de jugadores. ¿Por qué? Porque al final los jugadores son como los empleados. Y ahí sí tienen un sindicato que los ha protegido durante muchos años. El CBA o el Contract Bargain Agreement, que no es otra cosa más que el contrato colectivo, es el que recoge básicamente cómo se van a dar las reglas para la parte de los dineros. Hubo un tiempo en que, de hecho, el dinero que ganaban los jugadores era casi el 60% de lo que se recolectaba. Hoy en día está dividido, 52 para los dueños, 48 para los jugadores. Este CBA actual es el que se aceptó por parte de los jugadores en el 2020. Precisamente hace casi 2 años, había jugadores como Richard Sherman, como J.J. Watt, aún recuerdo, que se oponían al contrato colectivo en aquel momento, pero lo autorizaron los jugadores en cuestión de minutos. ¿Por qué? ¿Y por qué se dan estas cosas? Perdón, de los más o menos 2.600 jugadores que hay en la liga, si acaso el 10% gana toneladas de dinero, el otro no gana tanto. Entonces para ellos era muy importante que hubiera más dinero para repartirles, porque a más dinero de repartir, evidentemente, hay mayores ganancias. Y si hay más ganancias, ese porcentaje que tienes del 48% que pasó de, me parece que era el 46.5 al 48%, te genera más. No es lo mismo el 48% de, vamos a poner un número, de 500 millones que el 48% de 1.000 millones. Entonces hay más dinero y puedes ganar aún más. Bien, ¿qué incluye los salarios? El salario base, el bono por workout, los bonos por presentarse a trabajar o a entrenar, sobre todo en los campamentos no forzosos como son los de mayo. El bono por estar en el roster, que generalmente se lo aplican a los jugadores que tienden a lesionarse, y el bono por firmar. Eso es lo que incluye un salario. Y ese salario es de un jugador. Incluye otras cosas que veremos más adelante. Pero no vamos a entrar en el detalle en este preciso momento. Nada más para definir qué es lo que incluye un salario. Ese salario es el que va a ir sumándose a los demás de la plantilla para saber cuánto tienes y ver si estás dentro del límite que yo te establezco. ¿Por qué es un hard cap? Porque no te puedes pasar de él. Tú no puedes simple y sencillamente, como puede ser en algunas otras ligas, sobrepasarte del cap. Me parece que en la MLB se maneja mucho el sí poderse pasar. En la NFL no te lo permite el cap. Si tú te pasas del cap, vas a ser sancionado. De hecho, es muy difícil. Es muy, muy difícil porque antes de que se acepte un contrato, antes de que se haga un movimiento, tiene que pasar por el proceso que la NFL maneja y sus actuarios para decir sí, sí lo vamos a hacer, o te falta hacer este movimiento, algún movimiento, lo vas a hacer para tener espacio, sí vamos a hacer este movimiento, ok, entonces sí pasa, o sabes qué te está pasando, no puedes hacer este movimiento. Si llegase a pasar que en verdad reincide en algo por el estilo, está contemplado que puede haber sanciones desde económicas en cuanto al cap, o sea, reducirles al cap, o quitarles selecciones colegiales a los equipos. Bien.
Lo segundo nunca ha pasado, lo del monto sí ha pasado y ya veremos en un momento dónde sucedió. Bien, ¿cómo se calcula el tope salarial o el salary cap año con año? Bien, todo se mete en una misma cubeta, que son las empresas de la NFL lo que generan, las ganancias de los medios y las ganancias por playoffs y ganancias locales. Entonces, las empresas de la NFL que hacen camisetas, que promueven toda la mercadotecnia, todo lo que es el Game Pass, etcétera, eso genera dinero. Las ganancias estratosféricas que hay en los playoffs y que hay de manera local en cada equipo, también se genera más. No es casualidad que la liga haya aceptado rápidamente hace 3 años poner un juego extra, de hecho dos juegos extra, en lo que es un juego extra por conferencia, en los playoffs. Hay más dinero. No es sorpresa que por eso de alguna manera se estén manejando los cambios de un Sunday night que pasa a ser flexible y que puedes poner un partido mucho más atractivo. Eso ya va a suceder también con el Monday Night a partir del próximo año, para poner partidos más atractivos. Y eventualmente pasará con el Thursday Night. Recuerdo hace años que se quejaba Ben Roethlisberger de que los jugadores no deberían jugar el partido de los jueves por la noche porque es muy desgastante, y lo entiendo. Has jugado el domingo un partido durísimo y a diferencia de lo que sucede semana a semana, donde tienes un día o dos para más o menos descansar y empiezas a entrenar a partir del miércoles, en un Thursday night, los equipos que jugaron el domingo, el lunes y el martes tienen que hacer una especie de entrenamiento muy leve. Y luego entonces, el equipo visitante tiene que viajar para jugar al siguiente día. Es muy desgastante, por supuesto que sí. Pero también hay que entender que esas ganancias que te da el Thursday Night permite que haya muchísimo más dinero y un tipo como Ben Roethlisberger pueda cobrar lo que terminó cobrando con Pittsburgh. ¿Por qué? Porque puedes darle mucho más dinero a todos los jugadores, y a los que son estrellas les puedes generar contratos estratosféricos. Entonces, sí entiendo la parte del desgaste, pero también es un negocio, y la parte del negocio se da, por eso la parte del internacional es tan importante para el NFL, porque lo más importante que se genera es la ganancia por los medios. Está proyectado que a partir del siguiente año, 2024, el tope salarial va a crecer tremendamente durante los siguientes 3 años, 24, 25, 26, por los contratos que han generado la liga, y que es por eso que un tipo como Roger Goodell, a pesar de ser vapuleado por mucha gente, a pesar de que tiene algunos de los dueños de los equipos en contra de él sigue siendo el comisionado, porque ningún comisionado ha generado tanto dinero a la NFL como él. Esa es la gran cuestión. Entonces, cuando metes todo esto en el embudo, sacas el 48% de esto y lo divides entre 32. Y entonces te va a dar el monto que cada equipo va a tener y que se establece como salary cap o tope salarial. Ahora, hasta ahí vamos en ese entendido. Ok, este año se supone que son 228.2 millones para cada equipo, que es el 48% dividido entre 32. Ahora vamos a esto. Una cosa es el salary cap del equipo y otra cosa es el espacio que tienes en el cap. ¿Cómo se calcula el salary cap o el tope salarial del equipo? Es el salary cap base, que en este año son 228.2 millones, más lo que tengas de carryover y más menos ajustes en bonos. Eso te va a dar un monto, un total. Bien, carryover, ¿cuánto le quedó al equipo del año anterior? Y lo notificas a la NFL 2 semanas antes del inicio de la liga, en marzo, que generalmente es en marzo siempre, a mediados. Este año va a ser el 13, 14, el 15 de marzo, cuando arranca la liga oficialmente. El día de hoy
ya están oficialmente estos datos y lo vamos a ver en un momento. ¿Cuánto requieren de ese monto para el año en curso? Yo puedo decir, yo tengo de carryover. Carryover no es otra cosa más que dinero que tengo disponible para utilizar que me quedó del año pasado, que no utilicé. Vamos a suponer que del año pasado que eran 200, si mal no recuerdo, 219 millones. Yo utilicé, por decir una cosa, 200, me quedan 19 millones. ¿Cuánto voy a utilizar de ese dinero? Ah, pues yo quiero 10 millones. Yo quiero los 19. ¿Ok? Eso es el carryover. Y eso se me suma a la base del tope salarial de este año. Luego se me puede sumar o restar los ajustes en bonos. Hay dos tipos de bono, los que se ajustan de acuerdo a probablemente, así se llaman, probablemente alcanzables y los improbables de alcanzar. Los probablemente alcanzables se colocan usualmente en el salary cap del equipo en ese año. Voy a poner un ejemplo. Jimmy Garoppolo. Ustedes recuerdan que Jimmy Garoppolo termina cambiando su contrato y básicamente su contrato es un contrato en base a lo que pudiera hacer si jugaba. Cuando Trey Lance se rompe el tobillo en la semana 2 y entra Jimmy Garoppolo, dependiendo de lo que hiciera, podía ganar esos bonos, los cuales estaban proyectados como probablemente alcanzables. Entonces aparecieron dentro del tope salarial de San Francisco el año pasado. Cuando Jimmy se lesiona contra Miami en lo que fue la semana 13, me parece, y ya no volvió a jugar, todos esos bonos que ya no ganó a partir de ese momento estuvieron en el salary cap de ese año, pero ya no los alcanzó. Entonces, este dinero yo te lo puedo dar si lo quieres. Ah, si lo quiero. Ok, ahí está. Ahora, el otro tipo de bono, que es el no probable de ganarse, ese bono no se coloca en el salary cap del año. Pero si se obtiene, sí te lo restan en el siguiente año, que sería 2023. Voy a poner un ejemplo. Si mal no recuerdo, Patrick Mahomes tiene un incentivo si es que gana un Super Bowl, si es que llega a ser MVP, etc. Si él no llega a ser MVP, está como probablemente no ganable porque no sabe si lo va a ganar o no, no te lo colocan en el salary cap de ese año. Pero como Patrick Mahomes sí gana el Super Bowl, le van a pagar un bono, el cual te voy a descontar en el salary cap del 2023. ¿Por qué? Porque no estaba establecido en el 2022 porque lo manejaste como no probable. Cada quien lo puede colocar como quiera. Si lo gana el jugador, entonces lo restas ya sea en el año en que fue o en este caso en el siguiente año. Por eso es que aquí coloco que es más o menos los ajustes que hay en bonos. El salary cap base, tus 228 millones más tu carryover, que es lo que te haya sobrado el año anterior y que quieras utilizar, y lo que haya ajustes de bonos, ya sea para arriba o para abajo. Ese es el salary cap que tiene tu equipo. Ahora, lo más importante, el espacio en el cap o en el tope. ¿Esto cómo se define? Porque vamos a suponer que aquí haces una suma, 228, bla, 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 y te da, por decir un número, 250 millones tienes de salary cap. Oye, ¿pero qué no el salary cap es de 228? Sí, pero más lo que pediste de carryover, más bonos que ya no pagaste y que decidiste tomarlos, tienes 250 millones. Ah, qué padre, tengo 250 millones. Ahora la parte importante. ¿Cuánto espacio hay en el cap? Ah, bueno, ¿cómo se consigue saber eso? El salary cap del equipo, tus 250 millones que estoy ejemplificando, menos el tope activamente gastado. Aquí hay que partirlo en dos partes. La primera es el off-season. En el off-season recuerden que los equipos pueden tener hasta 90 jugadores en su plantilla y generalmente se hace. Pero como no te daría el salary cap para mantenerte dentro con 90 contratos, lo que hacen es que toman los 51 contratos más altos. Y el resto, los otros 39, no los toman en cuenta para el salary cap. Entonces, el cap activamente gastado es los 51 más importantes.
Ese es tu cap activamente gastado. Entonces, si de 250 millones que yo tengo de cap en el equipo, mi cap activamente gastado en 51 contratos es de 240 millones, me quedan 10 millones. Y tengo que restarle el dinero muerto que tenga por haber cortado jugadores o cambiado, lo que sea. Dinero muerto que haya ahí. De 250 millones que yo tenía, tengo 240 gastados y aparte tengo un dinero muerto de 10 millones que creas, tengo un espacio en el cap de cero. Por eso muchas veces los equipos están en rojo, en números rojos, a la hora que se sabe cuál va a ser el tope salarial base. Con esto sabes, porque esta es la parte más importante, cuánto espacio tienes en el cap. Y con eso, en base a este dinero que tienes, tomarás las decisiones de tu off-season para tu temporada. Bien, vamos a las restricciones del cap, porque el cap tiene restricciones. Ya hablamos de que no te puedes pasar, es muy difícil que te pases, pero también te establece un mínimo. Tú te tienes que gastar como equipo el 89% del cap en un periodo de 4 años. Eso quiere decir que a lo mejor, si el contrato colectivo empieza en 2020, 21, 22, 23, en esos 4 años, que sería este año, tú te debiste haber gastado de los salary caps de esos años el 89%. A lo mejor un año te gastaste el 97, a lo mejor en otro año te gastaste el 75, en otro año el 82 y en otro año el 93. La cosa es que cuando tú sumas todo, debe estar al 89%. Y la liga tiene que gastar el 95% en promedio, o sea, de todos los equipos, cada 4 años. Habrán equipos que gastaron el 89 justo. Habrá equipos que gastaron el 98. Así irán dándose. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que te gastaste el dinero en los jugadores. ¿Qué sucede si tu piso no es este? Ya seas un equipo o sea la liga en general. Se paga la cuota que falte para cualquier jugador que haya estado en el roster en ese periodo de tiempo a más tardar el 15 de septiembre de este año. Voy a poner un ejemplo X. Von Miller, que está con los Rams, que estuvo con los Rams y que ahora está con los Bills. Vamos a suponer, esto es una suposición, no es que haya sucedido, es una suposición. Que terminó el 2023, los Rams no tienen el 89% del cap gastado, tuvieron el 88%. Eso quiere decir que lo que les falta para llegar al 89 lo tienen que repartir entre todos los jugadores que hayan estado en los últimos 4 años. A Von Miller le tendrán que pagar la diferencia que le falta para haber llegado al 89%. Así tiene que suceder. Y con la liga sucedería igual. Entonces, sí hay restricciones o sí hay ciertos castigos si no te gastas por lo menos lo que te pide el contrato colectivo. Ahora, vamos a los montos del cap. Esto es como el cap se ha movido desde que se instauró en 1994. Empezó con 34.608.000. Hoy está en 224.800.000. Casi 200 millones ha crecido en un lapso de 30 años. Aquí pueden ver el incremento en dinero y en porcentaje. Vean cómo creció del 97 al 98, casi un 27%, en el incremento más grande que ha habido de un año con otro. Las únicas ocasiones que el cap ha sido negativo ha sido en 2011, comparado con el de 2009, porque en 2010 no hubo. Aquí se cayó en comparación al 2009 un 2%. Y el del 2021, que fue parte de lo de la pandemia, donde vino el golpe y entonces se tuvo que hacer de esa manera. Esto nos establece que de acuerdo a las ganancias que haya, como en este caso pues no hubo las ganancias del año anterior, evidentemente hubo una reducción, ¿sí? Bueno, dicho lo anterior, si quieren saber por qué no hubo en 2010 salary cap, pues remítanse a ver a dónde lo encuentran, porque para que sepan, no es cierto. En 2010, el contrato colectivo que inició en 2006 terminaría en 2011. Sin embargo, los dueños querían salirse de este contrato colectivo derivado del hecho que los jugadores ganaban en porcentaje mucho más, 59%.
Querían salirse, pero luego me parece que la votación les faltó un voto para poderlo hacer y ya no lo iban, ya no se iba a realizar de esa manera. Entonces quisieron acelerar el cambio, siendo este el último año, puedes aquí ya pedir el cambio del contrato colectivo. No llegaron a un acuerdo, sumado a la muerte de entonces del eh, representante de la Asociación de Jugadores, que era este Jim Upshaw. Recordarán aquel liniero ofensivo de los Raiders. Jim Upshaw de repente fue muy súbito, se enferma y muere. Y eso como que hizo un vaivén muy raro y Goodell no supo manejar las cosas el tiempo donde Goodell no podía. Actualmente lo hace mejor, pero en eso entonces era muy malo para negociar. Y entonces, al no haber un contrato colectivo como tal, por ahí decían que había que quitar el cap. Y Gene Upshaw dijo una vez que si ellos votaban por quitar el cap, lo que iba a terminar sucediendo es que los jugadores nunca más iban a aceptar el salary cap. Y eso no le conviene a la paridad de la liga. Bien, entonces cuando llega el 2010, al no establecer un contrato colectivo estable y estar en un vaivén, decide la liga y la asociación de jugadores que no iba a haber tope salarial. Y tampoco iba a haber un piso. Sin embargo, los dueños y la liga exhorta a los dueños a que se manejaran como si hubiese habido un salary cap y que lo establezcan de manera que manejaron no un salary cap, sino lo que se conoce como un budget, que es como una especie de caja en donde esto es lo que va a haber y así lo vamos a manejar. Y pues los únicos que no obedecieron son los dueños de siempre. Jerry Jones dijo, bueno, pues ahora puedo gastar, voy a gastar. El dueño de los entonces Redskins, Dan Snyder, también dijo, como carambas no. El dueño de los Raiders, que ya no era Al Davis, sino su hijo, también dijeron. Y por ahí los Saints, que también los Saints tienen su parte de chistosada generalmente. Por eso son el equipo que hace más vaivén y cosas raras en el salary cap. Cosas raras me refiero a ponerse muy creativos con los contratos para poder librar el salary cap. Y ellos lo hicieron así, en mayor o menor medida. Luego entonces, cuando viene la temporada 2011, la liga decide castigar a estos 4 equipos. A los Dallas Cowboys los castiga con 10 millones quitándoselos del cap. Y a los Redskins, en ese entonces Redskins, les quita 36 millones de cap. Esos 46 millones los va a repartir entre el resto de los equipos, excluyendo a los Saints y a los Raiders, que también habían abusado un poco, no al nivel de ellos, pero habían abusado un poco, y decide que si bien a ellos los voy a penalizar, a los otros 2 no les voy a repartir lo de la penalización, y reparte esa penalización entre los otros 28 equipos. Hay una controversia porque decían, bueno, es un tanto injusto, ¿no? Porque al final no había un papel redactado, no había un contrato hecho de que así iba a ser. Simple y sencillamente fue una exhortación de la liga. Y tienen cierta razón. Pero ya sabemos cómo es Roger Goodell. Y pues él decidió que sí, se iba a castigar de esa manera a los equipos por no haberse... porque estos 4 equipos decidieron no hacer lo que los otros 28 decidieron, porque al final fue una decisión, sí hacer, que es mantenerse como si hubiese habido un tope salarial, ¿no? Que lo importante es que, como podemos ver, usualmente el salary cap sube. Y eso genera mayor dinero, mayor ganancia. Y, de alguna manera, sostiene el negocio. Aquí lo pueden ver en forma de gráfica. Como el salary cap ha crecido, por supuesto es el año 2010 en donde no hubo cap, por eso se cae así. Pero, pues vean la tendencia, ¿no? Y va a seguir subiendo. Y más con los contratos de televisivos y los contratos a medios. Y vamos a ver cómo va cambiando la liga, porque recuerden que ya hay un NFL Plus en Estados Unidos. Aquí lo que es el Game Pass, bueno, en el mundo,
Hay lugares donde el Game Pass ya se está vendiendo en paquetes con otro tipo de streaming services y cosas por el estilo. Va a ir cambiando de alguna manera también esto. Y a mayor ganancia, más se puede pagar a los jugadores. Y al pagarles más, aquí es de la parte que nunca me ha gustado, pues puedes crear contratos como el de Edición Watson, no porque no crea que Edición no se lo merezca, sino porque creo que es muy peligroso, como ya lo hicieron con Kirk Cousins, los Vikings, dar contratos 100% garantizados. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Se permite? Esto lo permite. Esto es lo que permite que, por ejemplo, para nosotros, a Nick Bosa se le vaya a dar un contrato de aproximadamente 35 o 36 millones en promedio al año. Bueno. Luego entonces, este es el salary cap de los equipos 2023. A ver, repito, es la suma de los contratos, pero solo del año en curso, más el dinero muerto, etc. Bien, aquí esto es lo que nos dan páginas como Over the Cap, como Spotrac, que nos muestran la lista de los equipos. ¿Quieres saber cuánto dinero disponible tiene tu equipo? Te metes a esta página y de inmediato lo sabes. ¿Cuánto dinero ha costado, etcétera? Aquí lo puedes ver. ¿Cuánto hay de dinero muerto? Aquí se puede ver. No tienes que hacerte una hojita de Excel o agarrar un cuaderno y empezarlo a hacer matemáticamente. Te metes aquí y lo sabes sin ningún problema. La interpretación es lo más importante. El equipo con mayor espacio salarial, que es lo que vimos. El espacio salarial se combina ¿de qué? Del tope salarial establecido menos tus contratos que tengas, que aquí tienen 49. Este numerito de aquí son los contratos que tienes en estos momentos. 49 tienen los Bears. Les faltan 2 para llegar a los 51. Y el dinero realmente gastado, que componen estos 49, entonces a los 224 restale 112 y luego le restas el dinero muerto. Y te da esta cantidad. Bueno, ahora, a mí lo que me importa es este número realmente, que es el espacio salarial, el tope salarial disponible. Aquí pueden ver a San Francisco que tiene ya con 49 jugadores contratados, faltan 2. Tiene todavía disponibles cerca de 6 millones. Pero ven lo que tienen los Bills, casi 100 millones, los Falcons 66, los Raiders, y así te vas. Y aquí puse a los que están en estos momentos, al día de hoy, que es 6 de marzo. En estos momentos, equipos que tienen un espacio salarial en negativo, que haciendo todas las sumas y restas terminan con este problema. Los Steelers, los Jets, bla, bla, bla. Pero el peor de todos son los Buccaneers, seguidos de los Chargers. Y bueno, a mí el que más me preocuparía, debo ser honesto, son los Dolphins, que tienen 16 millones en 43 contratos. O sea que les falta todavía firmar por lo menos 8 jugadores, tener 8 contratos más que van a sumar. ¿Y cómo le hacen estos equipos? Esa es la maravilla del salary cap, ¿no? Bien, aquí lo tenemos. Estos son los equipos que menos dinero tienen. Para liberar espacio en el espacio salarial efectivo, o sea, el del off-season, hay que reducir el salario de jugador o jugadores en 2023. Recuerden que el contrato te dicen, como el que acaba de firmar Derek Carr, es un contrato por 4 años y 150 millones de dólares, que son 37.5 millones por año. Ok. Pero para cuestiones efectivas del tope salarial 2023, a mí no me importa en este punto que Derek Carr tenga un contrato de 150 millones. Lo que me importa saber para efectos del tope salarial de los Saints es, a ver, de esos 150 millones, ¿cuánto se le va a pagar en el 2023? La teoría simplista nos dirá que el 37.5. No, porque no lo divides entre 4. Y para eso vamos a ver con lujo de detalle los contratos de los jugadores en la parte 2 de esta serie de Salary Cap aquí en Legado 49. Bien, quiero que vean los tremendos Bills que le pusieron toda la enjundia para llevarse el campeonato en 2022 y que bueno, ya sabemos cómo terminó eso.
El problema de los Bills es que en 53 contratos tienen 243 millones. Haciendo todas las sumas y restas, ellos les quedan 16 millones. Recuerden que aunque tienen 53 jugadores contratados, nada más se suman los 51 más importantes. Hay dos contratos aquí que no son importantes y que son los más baratos. A lo mejor hay 10 contratos que valen exactamente lo mismo. Bueno, pues vas a quitar dos, porque son los 51 más altos. Entonces, con esos 51 que tienen, ellos tienen un espacio disponible de 16 millones 561 mil. Por eso te ponen aquí, perdón, menos 16 millones 561 mil. Por eso la segunda columna ya está incluyendo los dos contratos extra que te da 19 millones 321, casi 3 millones extra. Que esto nada más es puramente ilustrativo para que uno sepa cuánto es lo que podría ser el dinero, ¿no? O sea que, en pocas palabras, para acabar rápido, los Bills están fuera del cap por 16 millones. ¿Por qué no los han regañado? Porque tú tienes hasta el 15 de marzo del 2023, que es cuando inicia el año nuevo de la NFL, para ponerte al corriente en tu cap, ya sea tablas o de manera positiva. El salary cap empieza a partir de que termina el Super Bowl. El Super Bowl termina, se establece con la asociación de jugadores, como ya vimos, cuánto va a ser el salary cap, va a ser tanto, y tienes a partir de ese momento, ya hasta el que inicia el nuevo año de la liga, que en este año será el 15 de marzo, hasta ese momento tienes para ajustarte a estar dentro del salary cap. Ahorita no te voy a penalizar. A partir de ese día, tú ya no te puedes salir del cap nunca hasta que se juegue el Super Bowl de la temporada 2023, o se hace en febrero del 2024. No te puedes salir. Ok. Luego entonces, quiero que vean, estos son los 5 contratos más caros este año de los Buffalo Bills. A nosotros no nos importa en estos momentos cuánto es el contrato de Josh Allen completo, de Stephon Diggs, de Von Miller, de Tre'Davious White o de Dion Dawkins. No me importa realmente. A mí lo que me importa, y lo puedo ir viendo, y vuelta a lo mismo, esto lo pueden ver en una página de Spotrac o en una página de Over the Cap. Su salario base, más su bono prorrateado, más bonos que pueda llegar a tener, más bonos por trabajo, otros bonos que hubiese por ahí, y su salario garantizado, me definen. El salario garantizado generalmente ya viene aquí, como pueden ver, porque entonces ya 27 más 27 ya te dan 54. No, esta columnita por eso viene como separada, ya no es tan importante, nada más nos está diciendo cuánto está garantizado de lo que viene aquí. Esta columna que dice cap number, número del tope o el impacto al tope salarial de este jugador este año es de casi 40 millones, 39 millones. Es el impacto que tiene Josh Allen en 2023. Stephon Diggs tiene un impacto de 20 millones, más o menos la mitad. Von Miller de 18, Tre'Davious White de 16 y Dion Dawkins de 14. Vienen otros por ahí. Nada más para que vean, entre estos 5 jugadores, si le echan más o menos la matemática aquí, se encuentran con 40, 60, 78, 94 y 14, 94, 104, 108 millones de los 224 disponibles. En 5 jugadores. De 51 que debes tener ahorita, los más importantes, y de 53 más tu practice squad, o sea, de 69 para acabar rápido, cuando empiece la liga. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿cómo le hago? Bueno, estas son las medidas que van tomando los equipos, las franquicias, para que estos números que aparecen aquí y que cuando tú sigues toda esta columna es la que te da exactamente la suma de todos los contratos acá, y entonces con eso tú estableces, ok, ¿qué voy a hacer? Tengo, número 1, que reestructurar. Eso es lo primero que hacen los equipos, reestructurar contratos.
ya vamos a hablar muy a fondo de cómo es la reestructura, la cual busca que este número se reduzca. 2, extender el contrato del jugador para que de igual forma esto se pueda reducir. 3, cambiar, hacer un trade por el jugador y haciendo el trade, buscar la manera de que el salario que le voy a pagar, como es el ejemplo de Aaron Rodgers, por ejemplo, porque Aaron Rodgers tiene prácticamente seguro 51 millones, en lugar de que se los pague yo, se los pague otro equipo, y liberar ese dinero. Es que hacer un cambio, un trade. El trade, hay una regla. Si tú haces el trade antes del 1 de junio, todo el impacto del dinero muerto que te va a dejar ese jugador por haberlo cambiado, te lo voy a aplicar en el salary cap del 2023. Pero si tú lo cambias a partir del 1 de junio de 2023 o lo estableces como un jugador con cambio a partir del 1 de junio de 2023, va a suceder esto. Te voy a aplicar una pequeña parte del dinero muerto este año y otra el 2024. ¿Sale? Para que no resientas el golpe en un solo trancazo. El golpe te lo vas a llevar. O sea, no hay manera de que tú el dinero muerto no lo pagues. Simplemente te lo voy a dar en dos módicos pagos. Tú eliges si quieres el golpe ahorita o el siguiente año. Los equipos pueden designar hasta 2 jugadores antes del 1 de junio como opción del 1 de junio. Vamos a suponer que los Bills deciden, porque por ahí suena, cambiar a Stefon Diggs. Yo no creo que vaya a pasar, pero bueno, vamos a suponer que pasara, ¿no? Que Stefon Diggs también está un poco molesto con Buffalo. Vamos a suponer que en verdad pasara. Y que Diggs lo terminan cambiando a Chicago, que ya vimos que tiene mucho dinero. Sale. De todas formas, Stefon Diggs va a dejar dinero muerto. Que en este momento, de acuerdo a lo que podemos ver por aquí, estaríamos hablando de más o menos 25.195.000. Porque esto te dice qué sucedería si lo cortas o lo cambias en ese momento, ¿no? A veces puede diferir un poco si es cortado o es cambiado, pero la mayor parte de las ocasiones es el mismo número. Ya será meternos a una cuestión particular. Aquí nada más estoy ejemplificando. Pasas a Stefon Diggs a los Bears y te vas a quedar con 25 millones de dinero muerto. A ver, tu golpe al cap es de 20. Si tú tienes un golpe de 25 millones, pues son 5 millones más de lo que ya de por sí le ibas a pagar. O sea que, a ver, mi golpe al cap es de 20 millones. Y si lo cambio, voy a pagar 25 millones. Pues mejor me lo quedo, ¿no? Sí. Sin embargo, si yo se lo cambio a los Bears, vamos a suponer el 16 de marzo. Y le digo a la liga, ¿sabes qué? Quiero cambiarlo con la designación del 1 de junio. En lugar de estos 25 millones, tendríamos que ver el contrato de Stefon Diggs, pero nada más a su posición de ojo de buen cubero. Yo supondría que de estos 25 millones, más o menos en 2023, porque le estoy poniendo designación post 1 de junio, el 2 de junio ya me establece que mi golpe al cap este año de dinero muerto, en lugar de ser 25 millones, serían unos, vamos a suponer, 7 millones. ¿Qué pasa con los otros 18 millones que quedan ahí? No desaparecen, simplemente se postergan como dinero muerto para el salary cap del 2024 y no puedo cambiarlo, ¿eh? O sea, ese sí lo tengo que pagar completito el próximo año. Pero este año, si en lugar de 25 tengo 7 millones de golpe de dinero muerto, réstenle los 20 millones que yo iba a pagarle, menos 7, estoy liberando 13 millones de tope salarial para ese año. Esa es la importancia del cambio o del trade y cómo muchas veces se piensa que el trade es como si estuvieras en el Madden y que nada más picas botones y ya haces un cambio. No, aquí es un poco más complejo que eso. Necesitas tener el espacio salarial y necesitas saber tú que te vas a hacer del jugador cuál es el impacto que vas a llegar a tener. En este caso, si lo hago previo al 1 de junio y así me quedo, no lo establezco como post 1 de junio, la diferencia es de 5 millones
peor aún que lo que tenía. Ah, ¿qué pasa si en lugar de esto, repito, es muy importante, tengo dos opciones de decirle a la liga antes de que llegue el 1 de junio, el 16 de marzo hago el cambio con los Bears y les digo, va a ser con fecha del 1 de junio, me lo aceptan y me va a tener un impacto aquí, que nada más voy a dividir el impacto del dinero muerto en dos módicos pagos, pero el primero es aún más módico. Esa es la gran ventaja. Y libero 13 millones en mi espacio salarial. Para que en lugar de estar 16 millones abajo, solamente estuviera ya 3 millones abajo. Estoy poniendo un ejemplo con los jugadores que hay aquí. Y la última opción, que es la que menos le gusta a cualquier general manager, es la de cortar jugadores. Me voy al jugador más longevo. Generalmente los contratos al final están establecidos para no dejar mucho dinero muerto. Y para que si yo corto al jugador, me libere dinero. Quiero que observen esto. Dion Dawkins. Olvídense de todo lo que compone sus 14.854.000. Vean esta columna que dice salario garantizado este año. No dice este año, pero es de este año. Ya vimos que Josh Allen tiene 27 garantizados, Diggs casi 8, Von Miller casi 15, Tredavious White 6 millones. Dion Dawkins no tiene salario garantizado. ¿Qué significa entonces esto? Que si yo decido cortar a Dion Dawkins, no le voy a garantizar dinero. Y de este golpe al cap de 14.854.000, si yo lo corto, voy a liberar casi 2 millones. Aquí te lo dice. Dinero muerto y ahorros al cap. Dinero muerto, 12 millones. Ahorro al cap, 2 millones. 2 millones pueden no ser mucho. O puede ser mucho, depende de cómo lo veas, en relación a los contratos. Pero si yo lo guardo en mi roster, o le digo hasta el 2 de junio, o le digo a la liga que lo voy a cortar con designación del 1 de junio, estos 12 millones de dinero muerto a lo mejor van a ser, por poner un número, 6 millones. Entonces, 6 millones más 2 que tengo aquí ya son 8 millones que voy a liberar de estos 14. Así se va liberando espacio en el cap. Esta es la parte más relevante y donde se utilizan más la cabeza los general managers para ir abriendo espacio en el cap. ¿Cómo le hago? No es nada más corto un jugador, porque cortar un jugador, aquí lo estamos viendo. Pues yo corto a Dion Dawkins, sale ya. Pues ¿ya viste el ahorro? 2 millones. Bueno, corto a Stephon Diggs. Pero si le ibas a pagar 20 millones, y al cortarlo, vamos a quedar debiendo 25 millones de dinero muerto. Perdón, 45 millones y 25, o sea, no es negocio. Ah, pues sí. Entonces, no es nada más cortar o cambiar por cambiar. Todo parte del contrato del jugador. Y así es lo que están haciendo los Saints, los Buccaneers, y van a seguir haciendo durante estos días que vienen para establecer claramente lo que va a suceder. Bien, esto lo sacó hace unos minutos Phil Yates. Este es el tope salarial ya completo que veíamos. Este es el tope salarial de cada equipo, ya contando con sus carryovers y sus bonos a mayor o menor. Con esto, el equipo que más dinero tiene es Cleveland con 251 millones. Eso no significa, ya lo dije, que de esos 251, ¿cuánto tienes disponible, no? Es lo más importante. En este momento creo que no está actualizado Over the Cap todavía con estos números, ni Spotrac, ya lo actualizarán bien, y se va a estar moviendo todos los días al final, Pero vamos a poner un ejemplo que acabamos de ver. Los Bills, aquí está Buffalo. Ya vimos que Buffalo tiene 227 millones, 228, para ser rápido. 228 millones. A ver. Ese es su espacio salarial. Ese es su máximo de tope que ellos tienen con, y aquí lo dice,
La NFL ha finalizado sus ajustes de fin de año para los clubes, los cuales factores en incentivos, bonos por roster, que ya se los decía, los bonos que se pagan, que no se llegan a pagar, los que son probables, improbables, etcétera, su carryover, que es lo que le sobró el año pasado, o a lo mejor hasta despacio de 2 años, etcétera. Todo lo que compone lo que podían ajustarles. Esa figura, todo esto, fue agregado a que, o restado, a los 224.8 millones que cada equipo se le asignaron como tope salarial para determinar el cap ajustado para 2023. Y así se ve para cada equipo. Quiero que vean esto. Esto es lo que les decía. ¿Cómo se compone el salary cap del equipo? El salario cap base de los 224 millones más los carryovers que se pagaron y los ajustes en bonos nos dan lo que efectivamente estamos viendo en esta gráfica. Bueno, no es gráfica, eso es la tabla que mandó Phil Yates. Así está compuesto. Buffalo tiene 227, que son 3 millones más de lo que estaba establecido. Pero como ya vimos aquí, tienen un impacto de 16 millones. A ver, entonces, ¿dónde está Tampa Bay? Está igual que Buffalo, con 227 millones, pero ellos tienen menos 56 millones en el cap. ¿Cómo le van a hacer? Van a tener que reestructurar, cortar y deshacer, extender una y otra vez contratos en su equipo. Nosotros como fans de San Francisco, 237 millones, a los 224 se nos agregaron casi 13 millones de salary cap. Bastante decente, considerando que tenemos casi 6 millones. Que repito, esta es la parte más importante, ¿no? Tu espacio salarial. Estos como quedaron ya los equipos. Muy interesante. Ahora, no termina todo lo que es la parte del cap en la agencia libre. El costo del draft también lo tienes que considerar. Se debe considerar lo siguiente. Aquí pongo a 2 equipos que van a gastar mucho en el draft porque está establecido más o menos cuánto cuesta cada pick. Claro, aquí sí quiero ser muy realista. Generalmente, a pesar de todo, con los bonos y demás puede haber un pequeño movimiento, no ser exactamente igual. Pero es un estimado de lo que vale cada pick. Fíjense, los Texans tienen 2 picks en los primeros 12 selecciones, la 2 y la 12. Luego tiene la 33. Más todo este grupo de picks en estos momentos. Se estima que sea de 19 millones y medio todos estos picks en impacto al cap 2023. Los Lions, que también tienen 2 selecciones de primera y 2 selecciones de segunda, más el restante, se estima que gasten 14 millones 300. Porque la de ellos son la 6 y la 18 y la 48. Obviamente, mientras más alta sea tu selección, vas a gastar más dinero en esa selección. No es lo mismo la selección global 1 que la selección global número 31, aunque sean de la misma ronda. Vean los Buccaneers que ya vimos todos los problemas que tienen en estos momentos para tener que liberar 57 millones y quedar ceros. Pero aparte, con las selecciones colegiales o de draft que tienen, ellos van a gastar más o menos cerca de 10 millones en el cap. Es un impacto duro. Nosotros vamos a gastar cerca de 8 millones y medio con las selecciones que tenemos, que aunque no tenemos de primera, segunda ni de tercera, tenemos tercera ya compensatoria. Tenemos 10 picks, que son muchos. Y el salario base mínimo creo que es de 750 a 800, dependiendo de la ronda, etcétera. Por eso establece de 8 millones y medio. O sea, quiero que noten esto. Tú tienes que pensar como general manager que una vez que gastaste en la agencia libre o no gastaste, vas a gastar dinero entre mayo
y agosto, que tú vas a cerrar tus contratos con tus rookies, vas a gastar dinero y necesitas tener dinero. Ahora, hay que considerar la sustitución de los jugadores que saldrán al firmar rookies. Tú tienes tu plantilla de 90 jugadores de off-season. Cuando tú vayas metiendo a los rookies, vas a sacar, porque no puedes tener más de 90 jugadores, vas a sacar jugadores que ya tienen un contrato mínimo, pero tienen un contrato, y lo vas a sustituir con el nuevo que llega, ya sea que sea un poco más o que se quede igual el monto, ¿no? Vamos a suponer, pongo un ejemplo burdo. Tengo un jugador, un safety, que le estoy pagando el mínimo $750,000 y selecciono en cuarta ronda un safety, le doy su contrato, bla, bla, y entonces saco ese safety que yo tenía firmado y meto a mi rookie con la misma cantidad, 750. Entonces, no hay cambio en el cap, simplemente se sustituye al jugador. Así es como funciona. Bien, el salary cap, ¿es un mito? Algunos dicen que el salary cap no es otra cosa más que un mito. Ya sea reestructurar, como lo vimos, y voy a hablar de la reestructura y de la extensión de contrato a fondo cuando veamos en la parte 2 los contratos de los jugadores, ya sea un cambio, un trade, con asignación del 1 de junio o no, y se corta el jugador. Se paga en esta temporada la reestructura, la extensión se paga esta temporada también, y el cambio o el corte se posterga el pago con posibilidad del 1 de junio. Pero se posterga el pago la mayor parte, porque sí vas a pagar lo que corresponde al dinero prorrateado que tengas este año como dinero muerto de este año. El restante va a ser después. Lo vamos a ver muy a fondo eso, para que quede bien claro. Bien, eso es el salary cap en términos generales y lo que usualmente alguien que viene a decirles o explicar lo que es el salary cap termina diciendo. He visto y he escuchado a quienes simplemente traducen una página de internet y no dicho por mí, sino por un ex general manager de los Packers. No hay un tema en la NFL, en la liga, con mayores errores de conocimiento que el salary cap. El salary cap, yo no soy un experto en salary cap, no soy un general manager de la NFL. Yo aún tengo ciertas dudas cuando veo algún contrato y hay pequeñas cuestiones que no me cuadran, pero ellas son pequeñas. Yo tengo 4 años revisando el salary cap, cómo se mueve y cómo es, para poderlo entender bien y saber cómo se maneja. Por lo menos sé seguramente el 90% de cómo se establece, porque además es mucho de sumas y restas. Matemáticas básicas, pues. Simplemente hay que sentarse a leerlo y hay que entenderlo. Hay pequeños espacios, pequeñas letras que uno no conoce, pero que ahí están y que de repente salen. Un ejemplo de ellos son esa garantía que tenía Jimmy Garoppolo el año pasado por lesión de 7.5 millones. Nadie sabíamos de ella, hasta que apareció. Son detallitos que de repente aparecen y que no vienen en estas páginas que te ayudan a conocer de primera mano incluso cuál es el impacto de cortar a un jugador o de cambiarlo, etcétera. Es una maravilla. Pero lo que sí es que mi intención de hacer esta serie de videos del salary cap para con ustedes es, primero, que sepan a ciencia cierta el salary cap y cómo funciona, al menos de manera general. 2, explicárselos como se debe explicar. El salary cap no es esto que acabamos de ver nada más. La única manera que tú puedas saber del salary cap es entendiendo los contratos de la NFL. Si tú no entiendes los contratos de los jugadores de la NFL, no sabes qué es un workout bonus, no sabes lo que es un signing bonus, no sabes lo que es el salario base, etcétera, etcétera, el impacto al cap, etcétera. Simple y sencillamente siempre te vas con la finta. Y como alguna vez escuché a alguien decir que cuando le dieron su contrato a Trent Williams,
y que dijeron que fueron ¿qué? 138 millones el contrato de manera global. Si yo hubiera agarrado ese dinero y hubiera dado un contrato a otros 2 o 3 jugadores, a lo mejor no de ese nivel, pero hubiera contratado 2 o 3. yo me botaba de la risa y decía, ¿cómo? A ver, entra a revisar el contrato, o si no, mejor no digas nada. Porque el impacto al cap, el primer año de esos 138 millones de Trent Williams, el impacto para San Francisco ese año fue de 8,5 millones. ¡8 millones! En fin, esa es mi intención, que ustedes sepan cómo es un contrato y con esa base poder establecer cómo se utiliza para el salary cap del equipo. Así que, señores, como siempre, es un gusto platicar con ustedes. Se viene la parte 2 para que la tengan y luego vendrá la parte 3, donde la parte 3 básicamente lo que pretendo hacer es algunos ejemplos prácticos para que vean cómo funciona en sí el contrato en combinación, que al final es lo mismo, del salary cap, porque el salary cap no se entiende sin los contratos de los jugadores. Así que suscríbanse al Legado 49 si no lo han hecho, denle me gusta al video para que más aficionados a los frenos lo vean y piquen a la campanita para que sepan cuando estés en un video de Legado 49. Estimados, cuídense y hasta luego.